Buenos días. Sean todos bienvenidos a este su espacio, Controlando la Mañana. Señores, para nosotros es un placer llegar a ustedes a través de la pantalla de lunes a viernes. Es un toque de queda de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y como siempre, Marieta Espinal les acompaña y yo acompañada de dos peluches. Por un lado tengo a William Correa y por el otro lado a José Alcántara. Presente, profe. Equipo que con gusto trabaja todos los días para llevarle a ustedes información, entretenimiento de una manera liviana y jocosa. Señores, pueden mantener la programación a través del canal 101 de Claro, el 1101 de Claro HD, el canal 46 para Win Telecom, el canal 20 para Telecable Dominicano. Además de que tenemos presencia en Amazon Fire TV en el canal 647. ¿Y dónde más? Porque estamos en todas partes. Sin lugar a dudas, estamos en más de 50 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a Eutel, estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV. Llegando al país y al mundo. Y para comunicarse con nosotros basta con marcar los números 809-547-1158. Nuestra línea telefónica siempre abierta para recibir sus llamadas. Coméntenos, llámenos, díganos qué está pasando en su sector, su barrio, en la empresa, en el hogar. Llámenos incluso para cualquier chismecito que tengan. Nosotros siempre prestos a conversar con ustedes, recordándoles que son los protagonistas de este su espacio, Controlando la Mañana. Así es, compañeros. Y bueno, vamos a pasar a hablar de lo que se conmemora el día de hoy. Varias cosas importantes. Sí, varias. Hoy, 4 de mayo, es el Día Mundial de los Bomberos. Esos héroes que en algunos países son considerados los héroes de azul, aquí diríamos los héroes de rojo y amarillo, porque hacen una labor heroica. Hacen una labor de salvar vidas en momentos de fuego y emergencia. Este día se celebra en distintas fechas en distintos lugares del mundo, pero esta es la fecha más celebrada, ya que la fecha proviene luego de unos fuertes fuegos que azotaron Australia, y se decidió celebrar esta fecha a nivel mundial para conmemorar y rendirle homenaje a quien honor y homenaje merecen. ¿Qué más, compañeros? Sin lugar a dudas, quiero felicitar a todos los bomberos, especialmente de la República Dominicana, que son tan mal pagados, y yo sé de paso, ¿verdad que sí? Y ojalá y podamos darle mejores condiciones de vida a esos héroes que de verdad ponen en riesgo su vida para salvaguardar los bienes y la vida de otros. Yo tenía un amigo, ahora que tú hablas del mal pago, yo tenía un amigo que relajábamos mucho y él decía, no te preocupes, cásate conmigo, que mi papá es cabo pensionado de los bomberos. Lo que pasa es que, miren, ciertamente se relaja mucho con el tema de los bomberos, con estos héroes anónimos, y hay que decirlo, incluso se les falta el respeto en alguna ocasión, precisamente por el tema del rango y demás, sin considerar que estas personas ponen en riesgo su vida por nosotros. Los bomberos son una dependencia de los ayuntamientos, de las alcaldías, es que controlan esta entidad, ¿verdad que sí?, en cada uno de los municipios del país, pero lamentablemente no se le hace el reconocimiento que merece por la labor que ellos ejecutan. Y quiero decirte que para ser bombero hay que pasar por un entrenamiento riguroso, profesor. Claro. Es un entrenamiento casi militar y evidentemente tiene que mantenerse en forma, porque tener esta disposición, la agilidad de poder en minutos cargar esas mangueras, llegar a los puntos del incendio, y mantenerse en forma, subir a veces un sinnúmero de escaleras para llegar a un espacio adecuado, en especial cuando aquí no tenemos las herramientas necesarias. Algunos de los cuerpos bomberos sí, hay que decirlo. Algunos de los cuerpos bomberos sí tienen sus herramientas, por ejemplo el cuerpo bombero de Santo Domingo, que está en La Mella, otros cuerpos bomberos, pero la mayoría en los pueblos, en estos municipios pequeños, no cuentan con herramientas, no cuentan ni siquiera con escaleras para edificios altos. Y hacen, hermano mío, hacen de tripa corazón estos héroes anónimos. Felicitar de una manera muy especial a Maritza Pérez,
quien es la primera mujer intendente de un cuerpo de bomberos Estuvo del por país. aquí. Que estuvo por aquí Coronela. haciendo una denuncia, la coronela Maritza Pérez, A Maritza, que luego de recibir mujer valiente. Sí, sí. una estocada, Coronela. después de recibir una estocada de parte de la gestión del alcalde Raimundo Ortiz en San Pedro de Macorís, y ella entendiendo el derecho que tenía de seguir al frente de esta entidad, pues consiguió una sentencia o varias sentencias que obligaron al ayuntamiento, al alcalde, luego de un desacato claro a la ley, pues tener que reponerla en su cargo. Y asumió nuevamente y sabemos que seguirá haciendo un trabajo honorable desde los bomberos de San Pedro de Macorís. Con estas felicitaciones a Maritza Pérez, felicitamos a todos los bomberos que sabemos que hacen un trabajo en la mayoría de los casos por vocación, por el tema económico, que sabemos que es muy pírrico lo que reciben, ya que es una dependencia del ayuntamiento, y que se hace necesario también que el gobierno de la República Dominicana pueda intervenir en los cuerpos de bomberos de la República Dominicana, en tal suerte de que todos puedan ser dotados de esas herramientas necesarias para que puedan brindar un trabajo con mayor eficiencia en beneficio de la gente y de la población. Condiciones económicas con dignidad, Claro que como sí. se lo Claro, merece. dignificar esa Dignificar la labor de un bombero, exactamente, Mariet. Señores, pero un día como hoy, Así es. ¿Qué pasó? óigame bien, de 1982, atención, Usted era mayor de edad, un día profesor, en como ese hoy, de tiempo. 1982, sí, ya usted ya me llevaba al cine, profesor. Un día como hoy, de 1982, en el marco de la guerra de las Malvinas, ¿verdad? Un misil argentino lanzado desde un avión hunde un destructor británico, el destructor británico Sheffield, ¿verdad? En el marco de la guerra de las Malvinas, un misil argentino lanzado desde un avión hundió el destructor británico Sheffield. Esto pasó un día como hoy. Pero también un día como hoy, pero del año 1979, Margaret Thatcher es elegida jefe del gobierno. La dama de hierro. Profesor. Es elegida jefe del gobierno de Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer que desempeña este cargo en este país. Una mujer hermosa, Margaret. Bella. Y Profesor, con una actitud, Una ¿verdad? fortaleza. Una fortaleza. casi Grandes hacemos Margarita, ligas. pero ¿Cómo fue? Margaret, la dama de hierro, icónica, profesor. Definitivamente, hay que decirlo, una gran dama. Y eso ocurrió Un día como hoy. Pero igualmente, un día como hoy, pero de 1954, un líder político paraguayo da un golpe de Estado y se nombra presidente, y este fue Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner, al hacer este ataque porque no estaba de acuerdo contra el régimen de gobierno de turno, une las fuerzas militares, dan el golpe de Estado y se autoproclama presidente de la República de Paraguay. Eso pasó. Un día como hoy. Pero también un día como hoy, pero del 1949, profesor, ocurre la tragedia suprema de Superga en Italia. Profesor, esto fue un accidente en el que mueren todos los miembros de la plantilla Torino. Profesor, eso fue base de la selección nacional italiana de fútbol. Eso pasó un 4 de mayo de 1949, esta tragedia aérea donde murieron todos los miembros de la plantilla del Torino. Este equipo, que era la base de la selección nacional de fútbol de Italia. Eso pasó un día como hoy. Una tragedia. Esto me acuerdo también a una tragedia dominicana similar. Sí. Pero realmente estos son accidentes que marcan Claro. evidentemente todo un país, porque recuerden que nuestros atletas también son nuestros héroes, Sí. son nuestros embajadores. Entonces, cuando tú esperas que esa selección vaya y ponga en alto tu país y que fallecen trágicamente en un accidente aéreo, siempre será doloroso. Y ha pasado en más de una ocasión, ¿eh? Mira, ahí hablamos de lo que comentábamos el día de ayer, el tema de que la aviación es el transporte más seguro, pero también porque es un transporte muy riesgoso. Por eso tiene una serie de parámetros para minimizar el riesgo, porque cuando un avión como medio de transporte se accidenta, la muerte son de cientos de personas y se convierten en una tragedia nacional y muchas veces internacional.
pero algo similar pasó hace unos años con un equipo igual de fútbol, pero en este caso era suramericano, lo que no recuerdo el nombre del equipo, que también se convirtió en una tragedia internacional. Es por ello que la aviación tiene tantos patrones de seguridad que a veces hasta se hacen incómodos para el ciudadano, pero hay que hacerlo para garantizar el buen funcionamiento, la viabilidad y la vida de las personas. Bueno, sin lugar a dudas, señores. Señores, y el tema pique se extiende. Cuéntalo. Sí. El señor Iván Lorenzo está pidiendo que el Senado también llame a las personas de la Cámara de Cuentas. Ahora todo. Claro. Esa Cámara de Cuentas hay que ver cómo se disuelve ese pleno. No, profesor, eso es simple. Hay que Usted lo buscar llama las todo. herramientas jurídicas Su para juicio. disolverla. Claro que se sí, puede. ya pasó. Sí. Una vez recuerde cuando Hay que hacerlo. se hizo hace unos años, donde salió el licenciado Marte de Barrios, si mal no recuerdo, luego siendo la presidenta de la Cámara de Cuentas. Ayer fue así, no, esto fue que una desilusión de la se disolvió en ese momento la Cámara de Cuentas, precisamente por irregularidades más leves que la que él está señalando en este momento. Bueno. Porque lo de ahora sí es grave, porque el mismo presidente de la Cámara de Cuentas dice que él es un preso de confianza porque lo están poniendo a firmar y aceptar cosas en las que él no está de acuerdo, incluso violando la ley. O sea, él mismo lo está diciendo, bueno, profesor. O sea, no es que un rumor, ni que... No. Y a confesión de parte, relevo de pruebas, profesor. Entonces yo creo que el Congreso, raudo y veloz, debe llamar a esa Cámara de Cuentas, profesor, y disolver esa Cámara de Cuentas. Eso hay que hacerlo de nuevo. Bueno. Ahí hay que buscar a todos sus actores nuevamente para poder tener un espacio, una Cámara de Cuentas que funcione, porque definitivamente ahí no se ha pegado una. Y sobre todo un organismo tan importante. Un organismo de control, profesor, de la República Dominicana. Pero estamos hablando de un organismo de suma importancia y de control para la República Dominicana. Cuando hablamos, y a confesión del presidente, incluso que se ha buscado la manera incluso de no hacer ciertas auditorías a instituciones, eso es grave. Hay una Cámara de Cuentas, un organismo que está actuando coludido o en componenda con otras instituciones para evitar que se den ciertas auditorías. Y eso pone, es verdad, al desnudo la gravedad de esta situación. Yo pienso ciertamente, y apoyado en este comentario que hace el profesor William y ese llamado que hace el amigo senador Iván Lorenzo, que eso hay que hacer una intervención, pero urgentemente. Esa intervención era para ayer. Y veo como que se está manejando mucho el tema entre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, pero no se termina de hacer. Mucha teoría alrededor de esto, y aquí lo que hay que haber una intervención, pero ya, que pueda dar respuesta satisfactoria a este pueblo, pero no puede este país tener un organismo como esa Cámara de Cuentas con un presidente que está declaraciones y que al solo de todavía no se hayan tomado decisiones para poner a la altura de la necesidad de este pueblo esa Cámara de Cuentas, esa institución. No, entonces hay una lentitud y uno siente que hay como ciertos niveles de complicidad. Lo grande es que Farideh Raful, la defensora del pueblo, ¿verdad? En oposición, llamó chismoso a Iván Lorenzo. Y ahora vamos a una parte importante, vamos a ver, ¿verdad?, cómo andan las noticias más leídas en nuestro portal web sumundodigital.com. Y empezamos que entre las más leídas de nuestro portal es que Abinader llega a Londres para participar en la coronación del rey Carlos III. El presidente Luis Abinader llegó a Londres, Inglaterra, alrededor de las 9 de la mañana este jueves para participar en los actos donde serán coronados el rey Carlos III y la reina consorte Camila. El mandatario viajó en compañía de la primera dama, Raquel Albarje, y arribaron en un vuelo comercial desde la ciudad de Miami, Estados Unidos. A su llegada fueron recibidos por la señora Manjun Mali, representante de su majestad el rey, y por el señor Richard Austin del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. También estuvo el embajador dominicano en Londres, Ennio Durán. Estaremos pendientes de esta visita de nuestro presidente a la coronación, ¿verdad?, ahí en la realeza. Un hecho histórico. Y como dicen, una coronación de Chepa. También, ¿verdad?, de Carlos III. Carlos Chepa, profesor. 76 años de edad tiene Carlos y va a ser coronado como rey de Inglaterra, convirtiéndose en el rey número 40 de esta monarquía. Luego de Guillermo I, él es el
monarca número 40. Pues, Así que vamos a ver los cambios que tiene Carlos en esta coronación, que se ha convertido en un tema tendencia por el significado que tiene histórico, pero también por las exigencias protocolares, que espero que no pasemos vergüenza. Porque aquí cuando tenemos que el presidente le dice excelentísima señora a su esposa, cuando le corresponde por extensión única y exclusivamente al presidente de la República y al vicepresidente. Vamos a ver cómo va República Dominicana a lidiar con el protocolo de Casa Real más exigente del mundo. Debería... Para que ustedes sepan. Mañana voy a hablar para dar una decía de Chepa porque hasta la reina Isabel, que en paz descanse, se le pegó, ¿verdad?, el reinado de Chepa, porque no le tocaba, en función, ¿verdad?, que era un tío que se enamora, se va, ¿verdad?, a Estados Unidos, se casa y demás, y entonces por default entonces le cayó a su papá. Tú te refieres al duque de York. Exacto, te manejas, ¿verdad? Entonces ahí fue todo el mundo de ahí para adelante, todo el mundo de Chepa que le tocó su coronación. Que era primo José. El duque de York era el papá de Isabel, y el príncipe de Gales, Albert, que es que realmente porque no lo dejaron casar con Wallis Simpson, que era una actriz divorciada estadounidense, pues entonces declina el tema de ser coronado rey y pasa a su hermano George, y se convierte en George VI, el papá de Lilibet o Elizabeth, que tiene un nombre larguísimo que ahora no lo recuerdo. Y de ahí para adelante todo el mundo de Chepa, como digo yo. Pero hay que decirlo, que reina se gastó en Inglaterra, profesor. 70 años ininterrumpido de reinado. Pero hay que decirlo, una mujer muy decente, una mujer de Estado, profesor, a otro nivel. A otro nivel. Y una mujer por eso que cuando Dios pone, mire, profesor, no hay forma. Cuando dice que a usted le toca, le toca. Yo fui totalmente amante de la reina Isabel por su temple y por su manejo de su lenguaje corporal, de lo que ella representaba como jefa de Estado, de toda ese Commonwealth, de esa mancomunidad que representa Reino Unido, pero sobre todo el uso que ella hacía de la etiqueta como una herramienta de comunicación. Pero vamos a pasar recordaba el último té que me bebí con Isa. Tú decías Isa, cariño, tía, ¿verdad? Sí. ¿En dónde te lo bebiste? ¿En el castillo de Windsor o de Buckingham? Fue un lugar secreto por los protocolos. Tía siempre espléndida. Sí. Tía muy espléndida. Definitivamente. Señores, vamos a pasar a las nacionales. Y es que Farideh Raful arremete contra Iván Lorenzo y le llama... ¿cómo fue que le llamó? Chismoso. Chismoso por las opiniones. ¿Qué Senado lo estamos gastando nosotros? No. O sea, Farideh no abre cuando abre para decir chismoso. Esto es una cámara de los chismes, Dios señores. Mío. Y es que los senadores Iván Lorenzo y Farideh tuvieron un enfrentamiento el día de ayer debido a las opiniones opuestas sobre los miembros de la Cámara de Cuentas, tras las declaraciones hechas por el presidente de este organismo. Durante la sección del día de ayer, el legislador de la bancada del PLD, Iván Lorenzo, solicitó que se le hiciera una invitación al Pleno, mientras que la congresista del Partido Revolucionario Moderno pidió un juicio político contra todos. Tras el pedido de Raful, Lorenzo, a través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, recordó a lo que sometió la bancada del partido oficialista a la pasada gestión del organismo. Señores, esto pica y se extiende, pero la verdad es que Farideh ha perdido totalmente la coherencia política que la caracterizó mientras fue opositora del Partido de la Liberación Dominicana. Actualmente Farideh se ha convertido en una mujer complaciente con todas las acciones y decisiones que se toman en el gobierno central. Señores, que el calguito parece que es bueno. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Antes todo estaba mal, ahora todo está bien. Que Dios nos agarre confesado. Lamentablemente. Amén. Profesor, y otras de las más leídas. Suéltela, duro. Ley de primer empleo. Ley de primer empleo. Ley de primer empleo. Dios mío. Tenemos 20 años trabajando la ley de primer empleo, señores. Pero una de las más leídas es que la ley de primer empleo contempla rebajar
rebajas en el impuesto sobre la renta, profesor. El proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja y está pendiente de ser conocido por el Senado, ¿verdad?, precisa que las empresas pueden aplicar para rebajar impuestos sobre la renta a partir de la contratación de cada joven. Esto es muy interesante, líder. Las empresas que empleen jóvenes con edades entre 18 y 25 años obtendrán beneficios, un incentivo que le permitirá reducir de sus impuestos sobre la renta entre un 50 y un 75% de las contribuciones que realizan a la seguridad social, según consta en el proyecto de ley de primer empleo. El programa de primer empleo establecido, ¿verdad?, que este proyecto de ley va a dar rebaja, ¿verdad?, y va a quitarles responsabilidades, básicamente, a algunas de las empresas en términos económicos o impositivos. Esto es importante, profesor, porque se ha buscado todas las excusas del mundo para no aprobar la ley de primer empleo. En un momento se llamó ley de primer empleo, luego pasó a ley de pasantía laboral, luego pasó a mi primer empleo. Se ha hecho de todo aquí en eso. Tenemos más de 20 años trabajando esta ley y nunca finalmente sale a tope. Por el contrario, nuestros jóvenes siguen siendo víctimas en el sentido de que un joven sale graduado con 18 años, por ejemplo, del bachillerato, va a buscar un empleo para poder pagar su universidad y le preguntan, ¿cuántos años de experiencia usted tiene? Ahí lo joden. Profesor. Ahí quedó, clavado. Una persona que sale del bachillerato, ¿cuántos años de experiencia usted cree que puede tener, profesor? Abusadores. Entonces, luego, o se gradúa de manera universitaria, ¿verdad que sí? Y le piden también que tengan experiencia laboral, 5 y 6 años de experiencia laboral en el área. ¿Cómo obtiene la experiencia si no le damos la oportunidad? Exacto, de que aprenda. Entonces, muchas empresas, ojo a esto. Lo que me preocupa también de la ley de pasantía laboral, de la ley de primer empleo, es lo siguiente, profesor. Porque en un momento, cuando empezó a trabajar el tema de la ley de pasantía laboral, que era como se llamaba en ese momento, se le iba a dar también un descuento impositivo a las empresas. Y esto suponía desligar a muchos empleados, ¿verdad?, que ya tienen tiempo, la experiencia, la expertise trabajando para una empresa, para contratar persona nueva con menos ingresos. Ojo, esta ley de primer empleo no puede venir con el cuento a los muchachos, a los jóvenes, de que miren, como es tu primer empleo, como tú estás empezando y no tienes la experiencia, no te podemos pagar igual. Y te empiezan a pagar menos, pero lo ponen a trabajar más. Mira. O lo ponen a hacer el mismo labor que hace la persona que tiene un sueldo X, sacan a esa persona, desvinculan de la empresa y ponen un joven a realizar. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? A mitad del empleo que estaban pagando. ¿Pero usted sabe cómo se llama eso? Tigueraje. Y además de eso, se benefician. Tigueraje del sector privado, tigueraje. Y además de eso, se benefician del descuento impositivo. De todo lo intensivo. Mira, es un tema que así que ojo con la autoridad con esto. Claro. Totalmente de acuerdo, Correa, contigo. Es un tema que se ha politizado mucho, que ha cambiado de nombre de acuerdo a la situación política y como quiera venderse, pero lo cierto es que esta medida pues fomenta la inclusión de los jóvenes al mercado laboral, porque realmente tenemos una tasa de desempleado que ronda alrededor de los 600 y tantos miles de jóvenes que no tienen empleo, y por eso hay tanta desesperanza, aumenta la criminalidad, una sensación de que te falta todo. Entonces, por una parte, yo felicito esta nueva iniciativa, que ojalá pase, que se apruebe como debe de ser, que ya es justo, y que los que sean desvinculados por la puesta en ejecución de esta normativa, pues tienen ahí una ley laboral que tienen que ustedes saber cómo reclamar sus derechos en los casos de, pero entiendo que como instrumento para fomentar el mercado laboral y que ingresen los jóvenes, lo veo positivo. Claro que sí. William. Ojalá en este momento los veo felices, se pueda poner en práctica esta ley. Los veo muy porque de verdad los veo muy positivos a ambos, pero es una ley del BAN de bulto y antimovimiento, profesor Mariette. ¿Y eso? Porque esa ley te habla muy bonito. ¿Y dónde es que usted se aprende esas cosas? Te habla muy bonito incluso de una reducción con el tema del ISR, impuestos sobre la renta. Claro. Entonces, del momento que yo vi que
ponen un tema tan preocupante como eso, ya esos últimos movimientos que nos están haciendo. No, profesor, porque debo Pero decirle- espérese, profesor, porque aquí hace tiempo que las autoridades, para estar hablando del tema del impuesto sobre la renta, aquí cuando se vaya a tocar este tema, pero de una manera seria, consciente, aquí lo que se tiene que contemplar con el jodido impuesto sobre la renta es ver cómo no se reduce, sino cómo se elimina de ciertos salarios, porque con los niveles de inflación que ha sufrido la República Dominicana, la economía del país, no es justo que a gente que cobran salarios de 35,000 pesos, de no más de 40,000 pesos, se le aplique un impuesto sobre la renta, que tenga que pagar un impuesto sobre la renta, a gente que el dinero no le está rindiendo. Entonces, cuando que primer empleo para los jóvenes, que reducción del ISR, no metan el tema del ISR ahí, que el tema del ISR se tiene que abordar desde otra perspectiva. Eso es bulto, allante y movimiento. Ojalá se pueda empezar a aplicar esta importante ley. De manera particular no me causa muchas expectativas, que digamos, pero esperemos que el gobierno de la República Dominicana, aparte de esta ley, pueda empezar de una vez y por todas a dar los pasos necesarios para poder insertar a tantos jóvenes valiosos que tenemos en la República Dominicana en el mercado laboral. Pero eso no basta con una ley. Aquí lo que hay que es crear las condiciones para que se aumenten las inversiones en la República Dominicana, para que la gente empiece, los emprendedores empiecen a contar con intensivos para la creación de emprendimientos, de nuevas empresas que permitan entonces el crecimiento del mercado laboral en la República Dominicana. Repito, esa ley es una ley del BAN, del Bunto, del Allante y del movimiento. Con esto vamos a una pausa. Profesor, no, después del ban, vamos con un avión. Pero espérese. Sí, porque lo que pasó ayer fue preocupante. Pero suelta, Profesor, mire, Moscú denunció un intento de asesinato el día de ayer por parte de Ucrania. ¿Cómo? Así mismo es, profesor. Moscú denuncia un asesinato en contra de Putin por parte de Ucrania. Las autoridades de la capital de Rusia han prohibido el uso de drones en Moscú, tras denunciar haber abatido 2 aeronaves no tripuladas en un ataque frustrado contra el Kremlin, profesor. Vladimir Putin aparece sano y salvo después de que el gobierno ruso asegurara haber frustrado estos ataques ucranianos con drones contra el Kremlin. Además, denunciará en un video difundido por Moscú, se ve al mandatario manteniendo una conversación con el gobernador Rostov, en la que se le agradece la ayuda brindada a los ucranianos en ese territorio. Sin embargo, decían que Ucrania no tiene nada que ver con esto, profesor. Sí, eso dice Ucrania. Ucrania dice, no, nosotros no tenemos nada que ver contra el Kremlin, porque saben que ese caballero hay que tener un juego pesado, profesor. Esto es un conflicto también que ya tiene desde el 24 de febrero del año pasado, pues viene azotando lamentablemente a los ucranianos, porque en cantidad de densidad, de tamaño y de armamentismo, Ucrania no puede competir con la gran Rusia. Nosotros le habíamos anunciado y avisado a ustedes que íbamos a hablar de un tema de suma importancia, pero que también hay muchos tabúes sobre este tema, y es la sexualidad humana. Y para ello tenemos a una psicóloga experta, una sexóloga, que recuerden también llamarnos al 809-547-1158, 809-547-1158, para que le hagan la preguntita, y si quiere hasta anónimo, porque como es un tema con tantos tabúes, usted puede llamar aquí anónimo. Y ella es Jaini Batista. Adelante, Jaini, bienvenida. Jaini. Gracias, muy buenos días, bendiciones para todos. Amén, Jaini, de verdad. Ya Francisco sabe que puede llamar como anónimo. Sí, no, claro. Edgar, no me haga señas. Tomaste haciéndome señas. No. Pasen su papelito, pasen su papelito a discreción y lo leen y no hay problema. No, si no le da vergüenza, ¿verdad? Que pueden decir su nombre. Sí, Francisco, ya tú sabes. Vamos a hablar de como Francisco entienda. En la pareja. ¿Por qué le da vergüenza? Yo no entiendo. ¿Y por qué? Esto es como cultural. Pero decirlo solamente. Es cultural. Es cultural, es tabú. Sí, sí. Porque ¿de dónde uno viene? De las relaciones sexuales. ¿Verdad? ¿Es la única forma de crear vida? ¿Y qué es el sexo? ¿Cuál es la otra forma, cariño? No, pregunta, la Virgen María fue por concepción divina. ¿Verdad? ¿Eres profesora? Sí, pero el Espíritu Santo, maestro, no anda así. Bueno, no andaba. Pero lo cierto es que vamos a hablar de sexualidad en pareja.
Me gusta Pero- ese punto de la Virgen María, porque Sí. ahí tú denotas la importancia de la sexualidad, quien la creó, Exacto. el grandísimo Dios, ¿verdad? Así es. ¿Y Así qué es. fue lo que hizo? Nos dio un alivio. Nos dijo, ustedes van a pasar trabajo, disfruten. Por lo menos, ¿verdad? Nos dio permiso, nos dio Le dio el permiso. break. Sí, claro. No, pero hablemos también de esa sexualidad. ¿Cómo uno se lo explica, por ejemplo, a un niño que viene y te pregunta de esas preguntas que salen un niño de 5 años diciéndote, entonces papi, ¿cómo fue que yo nací? ¿Cómo fue que me hicieron? ¿Cómo fue la fábrica? ¿Cómo fue la fabricación? ¿De dónde yo vengo? Mira, Y cada ahí viene la niño- cigüeña, etcétera. No, no hay cigüeña, no hay cigüeña. Ni cigüeña, ni pato, Ni ni pato. gallareta, nada de eso. Los niños tienen su propio lenguaje y uno tiene que adaptar la información a su lenguaje. Tú no le vas a explicar a un niño de 5 años, no, mira, tú viniste producto de un coito en una noche de locura en el vehículo donde tu mamá se dio 2 tragos, yo me di 3 y entonces surgiste tú un accidente. No, ¿verdad? No, no. Es un niño de 5 años que te pregunta de dónde yo vengo, uno le explica, tú vienes del vientre de mami. Y papi depositó una semilla en mami. Y a medida como el niño vaya preguntando, tú vas a ir creando respuestas, porque tampoco que tú tienes que hacerle un PowerPoint No. de inicio a fin, de venga a estos, ver. no, eso es una pregunta que lleva una respuesta acorde al nivel de la pregunta. No se tiene que volver loco, el problema lo tienen los padres realmente. Porque los padres, inmediatamente el niño llega, se abruman y dicen, ¿Qué respondo? ¿cómo respondo? ¿A quién llamo? Fulana, me preguntó, ¿qué le Pero digo? por el mismo tema cultural. Exactamente, Yo entiendo que porque no estamos acostumbrados a hablar de sexo. hablar de sexo de manera abierta. Sí, tú te sientes a hablar a comer. Yo, por ejemplo, yo paso todo mi día, en todo momento, en todo lugar, hablando de sexualidad. Porque la vida es sexualidad. Nosotros somos sexo. Cómo nos bañamos, eso es sexualidad. Cómo interactuamos con los Ese demás curso es nuevo. sexualidad. Sí. Explique eso. Eres- La no me higiene lleves tan personal. rápido. Yo no la había que preparado cómo nos a ella bañamos. psicológicamente como ustedes. No, espérese, profesor. Pues, Ay, no. ahora yo me compliqué. Pórtense bien, Cómo pórtense nos bañamos. Ahí ni tiene en menudo sexualidad. para, ¿verdad? ¿Cómo menudo? para que No. devolver. No, Preparación. Yo levanto mano Que me gusta derecha. el tema, me apasiona el tema. Vamos. Yo levanto mi mano derecha. Yo no sabía cuando me bañaba había sexualidad. Pero vamos a esperar y que Aine- cuando interactuaba con los demás, Ok. había sexualidad. Parece que ahora me compliqué. Dijo Leonel Fernández una vez que el gran problema de nuestra sociedad es que no sabemos conceptualizar. Vamos a darle. Para ti, ¿qué es sexualidad? No, espérese. Aquí la experta es usted. Sí, pero Dígame para, usted que para tiene- yo poder entonces orientar, yo orientarme. pero yo necesito Eso está saber en qué bueno, nivel pero tú cómo estás. tú la concibes, cómo tú la No, no, piensas. profesor. A ti te hablan de sexo y ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Sexo. Ok, ¿y el Dos sexo hombres qué teniendo un implica? coito. Ah, ok, Dos para ti la sexualidad un es hombre y una mujer coito. teniendo su coito, una pareja teniendo un coito, sexo. Cuando Entonces- tú me hablas de sexualidad, yo derivo todo de ahí en adelante. Coito. Y lo conjugo Sí. en el término de sexualidad. el Caricias, preámbulo antes de besos. todo eso. Pero ese No, profesora, compañero. no me lleva allá. Caricias, besos, relaciones de pareja, Coito. y laigo. Pero va a depender. Y breve. Va a Y breve. depender. También, breve, posiblemente. Por si acaso. Entonces quiere decir que un individuo que ya está en cierta edad, con ciertas complicaciones de salud física que le impide tener una erección efectiva, perdió Bombita su como Andrés sexualidad. García. ¿Perdió su sexualidad? Sí, bombita como Andrés García. Sí. Tiene parte de su sexualidad, pero no es el 100% efectiva. El cuerpo es sexo. El cuerpo. Es sexo. El primer órgano sexual no es el pene, ni es la vagina, es el cerebro. El órgano sexual más extenso no es el pene, es la piel. O sea que uno, desde los pelos de la cabeza hasta las uñas de los pies, es sexualidad. Cuando nosotros nos enfocamos en esa coitocracia, tenemos tanta carga, ustedes los hombres tienen una carga muy fuerte, Enorme. porque si no se me erecta, si no tuve una eyaculación en el momento en que yo lo entendía que debió Que era ser correcto. pertinente, si no pude satisfacer a la pareja, entonces todo eso, toda esa carga lo que genera es una ansiedad que no permite que tú tengas una sexualidad placentera y positiva.
Entonces, la sexualidad no es coitocracia. Y queremos venderles a los adolescentes los preservativos, porque les queremos perpetuar la coitocracia. Mientras que cuando tú abres la sexualidad a todo lo que es una comunicación afectiva y efectiva, un toque, una caricia, un halago, una mirada, un respeto, ya tú le estás abriendo el panorama sexual. Le quitas la coitocracia. O sea, cuando tú le dices a una persona, qué bella que es ese vestido, esto tiene una connotación de sexualidad. Connotación de admiración, respeto, que es sexualidad, porque el ser humano es sexual. Es quitarle la coitocracia, quítale las vaginas, la vagina y el pene. Exacto. Quita la vagina y el pene del medio. Producción, papel y lápiz, que te para tomar nota. Señores, esto para tomar nota. Escuchando Jaime, escuchándola, me llega a la mente una pregunta. Es muy común decir que después que la pareja tiene muchos años juntos, tú saludas a una pareja y te dice, tengo 20 años de matrimonio, 25, 30, ya somos hermanos. Hermanito. No, ya nosotros no, eso no, ya nosotros estamos en otro nivel. Y se dan esos casos. Y también cuando las parejas tienen una diferencia de edad grande, estamos hablando que haya una diferencia de 15, 20 años que esto sucede. Y es muy común en nuestra sociedad. Usted no me deja mentir. ¿Cuáles serían las recomendaciones para retomar la sexualidad de manera sana y que puedan disfrutarlas, porque como que se reniegan, ¿no?, a seguir disfrutando esta parte humana y natural? Cuando uno, esa frase de que ya somos hermanos, no somos hermanos, somos esposos, somos pareja, dejémonos de eso. Que la sexualidad va a tener un proceso de transición en el transcurso de la vida del ser humano, eso uno tiene que reconocerlo y aprender a vivirlo. Tú no tienes la misma actividad sexual. Me dirijo más a él porque él es el de la coitocracia. Esa mentalidad, nada más piensan en eso. Mentalidad. Cuando tú eras... No, pues yo creo en las caricias. En la ¿verdad? canción, la mirada. Cuando tú tenías 19, Ajá. ¿tú tenías los mismos encuentros sexuales que hoy? Tendría que irme a esa edad. De 19 No, pero vete, años, que eso no es tan lejos, ni tan sí. dificultad. Yo creo que... Le pide el taxi, profesor. Yo creo que sí. Usted uno que llega rápido. ¿No crees que sí? Está Creo que sí, pues yo tengo 21 ahora, apenas. Hace 2 años. A tus 19, ¿cuántos encuentros sexuales tú podías tener? Uno tras de otro. Se hacen maratones. ¿Verdad? Se hacían maratones. Y ahora el tema del tiempo y trabajo. tú haces maratones ahora. Lo que pasa es el tiempo, el trabajo. El programa me toma mucho espacio. Ahora es así, ¿verdad? No. Uno y al paso. Uno y al paso. Llévame Llévame suave. suave, que hay pastillitas para el corazón. Y eso, esas emociones Porque fuertes. toda la vida cambio uno físico. va teniendo una serie de cambios físicos y psicológicos, y la importancia que tenía la sexualidad a tus 19 no es la misma importancia que tiene a tus 30, a tus 40, a tus 60. Así es. Entonces, a medida como va evolucionando, el ser humano también tiene que ir reconociendo. Y va ¿Qué aprendiendo. pasa en el caso mayormente de los hombres? No en general, no generalizo, pero en su gran mayoría los hombres se quedan aferrados a un ritmo, a una cadencia, a una frecuencia que no está acorde a su edad. Entonces tú buscas una muchachita de 25 años pretendiendo que ese colágeno te lo va a transferir y tú vas a tener el mismo ritmo que tú tenías a los 19, y no funciona. Entonces terminas frustrado, pagando cuentas, comprando jipetas, porque simplemente sexualmente, que en tu mente debe de ser lo prioritario, no es realmente como tú entendías que era. Ahora que usted me dice eso. No José, tiene el decente. esa jipeta que tú compraste, ¿tú no te has visto en ella? Él no te le da de regalar jipeta. No me, es que Pero se una me dañó pregunta, y me la doctora. están arreglando. ¿Se dañó? Sí. Una pregunta, doctora. ¿Y no entra en este juego la presión social? Lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, estos jóvenes que quieren matar, como ellos dicen, pero que tienen aprensión por el comentario o resultado de su pareja.
¿No es esto lo que hace que, por ejemplo, se venda más estimulantes y que los jóvenes entre 18 y 25 años consuman más estimulantes sexuales que la persona mayor de 25 años? Ha aumentado. ¿No existe un ingrediente en el tema de sexualidad, especialmente en el tema de pareja, la competencia sexual en el tema del coito, evidentemente, por presión social? ¿Por Claro el qué que va a decir sí. la pareja? Más que la pareja es la presión social en general. Si tú te fijas, el contenido que nosotros consumimos a nivel musical, por ejemplo, que no estoy en contra de la música, porque la música es una representación de un nicho social que lo tenemos ignorado. ¿Qué te dice la música? Yo soy el que más da, yo soy el que rompo, yo soy el que mato. Y la mujer que dice, yo soy la que aguanto. Entonces tenemos un individuo que se tiene que beber un estimulante para poder tener resistencia, se tiene que colocar una piedra para anestesiarse, y tenemos una dama que quiere aguantar hasta la toda y luego tener que caminar de manera incómoda y andar pelada y no poderse sentar. Y eso, como la canción dice, que eso es lo que está chévere y eso es lo que es bueno, porque carecemos de una educación sexual, a eso se lo celebramos. Entonces eso se queda perpetuado en una cultura que no tiene un acceso a una sexualidad positiva, que el sexo no es para matar a nadie. El sexo no es para armar un maratón, eso no es competitivo, pero eso es placer. Conduce a perder esa parte bonita de la relación, las cosas. Claro. Porque yo escuchaba, y hablando de la parte joven y el tema de los estimulantes, unos muchachos que estaban en una farmacia y llegaron así en coro como a comprar unos preservativos ahí, uno le puso en chicha, compré un brocochen porque acuérdate que tú le vas a dar paquetosa. Paquetosa, pero esa es la cultura que se ha sembrado. Es que eso es lo que nos dice. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Al hombre que yo le digo, tienes que darle paquetosa para que no se olvide de ti. Y eso está muy impregnado. Mire, amigo, aquí nadie es perpetuo. Usted se fue, usted se olvidó. Porque todo el que llega, llega mejor. Ay, ay, ay. Y el buen sexo no lo da uno, no se lo dan a uno. ¿Me entiendes? O sea, el buen sexo lo doy yo, a mí no me lo dan. El buen orgasmo es mi responsabilidad, es mío, yo lo busco. Tú puedes hacer los malabares que tú quieras. Si yo no dispongo de buscar mi orgasmo, no te sirven tus malabares, no te sirven tus pastillas, no te sirven tus anestésicos, no te sirve absolutamente nada. Porque esa es mi responsabilidad, porque es mi cuerpo. Y solo yo, en esta tierra, conozco exactamente cuáles son mis puntos débiles para llegar al punto objetivo más rápido. Bien, Jaime, entonces, otra pregunta. Y esto sí, porque el caballero no te deja. No, tengo que... Él tiene una consulta, le voy a pasar la cuenta. Pásale la cuenta y la dirección del centro. Edgar, no me dejaron hacer otra pregunta. Las mujeres normalmente, luego de que dan a luz, luego de que tienen varios cambios físicos, no se sienten hermosas. Y yo conozco de personas que se han deprimido con el cambio, vamos a decir, brusco que experimentan. Y se niegan a esta parte de disfrutar la sexualidad, le da vergüenza, no quieren que la vean. ¿Cuál es la recomendación a esas personas que tienen esos cambios postparto y a esas personas que también, las mujeres están gorditas, que también se sienta sexy? Porque sobre todo la sexualidad, como usted comentó, es aquí mental. ¿Qué usted le recomienda cuando le llegan al consultorio mujeres que dicen que no experimentan un orgasmo, que no tienen relaciones porque no se sienten bellas? ¿Cuál es la recomendación? Mira, el proceso de gestación ya empieza a hacerte un cambio, no solamente físico, sino también hormonal. El embarazo está muy romantizado y es un periodo muy estresante, muy angustiante. Muchas mujeres le aumenta el líbido, muchas mujeres se le desaparece el líbido porque están más enfocadas en otra cosa y porque esos cambios hormonales son así. Nosotras las mujeres somos una bombita de hormonas que cambiamos y ahora estamos bien, pero fácilmente ahorita estamos quilladas. Entonces, esa fluctuación afecta la sexualidad en alguna forma. En el posparto también hay que descartar si existe una depresión posparto
o si es simplemente una autopercepción de cómo ya yo me veo. De antes yo pesaba 130 libras, ahora estoy pesando 230 y ya di a luz y todavía tengo esta barriga, tengo la estría. Ahí tenemos que empezar a trabajar todo lo que es el proceso de autopercepción y autoestima. Sin autoestima no hay una sexualidad, porque tú no estás valorando lo que tú tienes. El cuerpo es un templo transitorio, es una vía por donde tú disfrutas la vida y hay que cuidarlo como tal, con el respeto. Tú tienes un tema de autopercepción, ahí tenemos que descartar si existe alguna patología o si existe algún problema de historia de infancia, pero sobre todo es empezar a reforzar el sistema de autoestima, la autovaloración y el autoamor, indistintamente el peso. Y cuando el hombre le dice, tú sí estás vieja y gorda, porque eso pasa. Son más desagradables. Les dicen, tú estás vieja y gorda, porque yo he visto parejas que después que pasan esos cambios le dicen, se ha quedado vieja. No, y le dice, tú le dices, tú estás gorda, tú estás gorda, y después le dicen, y mira fulana, que bien quedó. Sí, eso sucede. A mí se me ha salido la imprudencia y le he dicho, no, pero opérala. Ah, muy bien. Resolver el problema, vamos a hacerlo breve, opérala. En el caso de los hombres, muchas veces tienen ese desconocimiento, tal vez de esa caja de hormonas que representa a la mujer, de esos cambios. Y por ejemplo, una pareja que tiene mucha actividad sexual, de un momento a la mujer se le reportan las hormonas y está negada. Y entonces empieza sobre ese hombre, coño, ¿y será que no le gusta? ¿Será que está con otra? Tal vez por ese desconocimiento que tiene sobre la mujer, sobre esos cambios que da. Entonces me gustaría conocer la experiencia en materia de consulta, que tanto estadísticamente los pacientes que reciben, cantidad de mujeres, cantidad de hombres, ¿cómo anda esto? Porque el hombre por el desconocimiento a veces simplemente no lo entiende como una necesidad de consulta. Nosotras somos hormonales, pasamos todo el mes fluctuando, tenemos el periodo, tenemos la ovulación, tenemos la carga estresora, somos más emocionales a nivel neurológico, tenemos una cercanía entre la amígdala y el lóbulo frontal que nos permite ser mucho más emocionales que los hombres tienen una estructura diferente, somos distintos. Pero cuando tú estás hablando de que si ya no me quiere, las preguntas no son si ya no me quiere. La pregunta es ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué he dejado de hacer? Porque si hay algo que es sumamente frágil, es el deseo sexual. El deseo sexual se te va hasta por deuda, se va por conflicto. Ninguna mujer que llega cansada, con un reguero en la casa, y un hombre acostado esperando que le hagan cena, que se la lleven a la cama y después tener que dormir los niños, no es verdad que va a estar en el buen ánimo de tener un buen sexo. Y que tú de paso estés muy posicionado porque ya cenaste, tienes la casa limpia, los niños están dormidos y tú te sientas como un pachá y dices, un oral me cae bien ahora. Un rey. ¿Tú crees que hay posibilidad de que exista un deseo sexual? No, porque ella va a estar agotada. No, la posibilidad es que en la cabeza de esa mujer lo que está pasando ahora mismo y no aparece un sartén para pegárselo ahora mismo. Y entonces, doctora, la incomodidad de la mujer que por encima de esta situación para salir del hombre viene y lo hace, es una situación difícil. Es una situación difícil y a veces es una situación necesaria. Cuente. ¿Por qué? El sexo no se deja a la espontaneidad. El sexo es frágil y tienes que cuidarlo. Si lo dejas al momento en que te nazca el deseo no llega. Okay. Si tú tienes sexo, por ejemplo, y seguimos con el ejemplo, bueno, cualquiera le pega el sartén, porque mierda, qué abusador. Pero ven, mi amor, sí, está bien, ven, dale de lado, que estoy cansada. Y en ese dale de lado, que estoy cansada, te enfocas en ti y en el disfrute del toque, tú vas a encontrar un placer. Cierto. Y ahí tú te montas ya en la ola. Pero si te niegas siempre, nunca vas a encontrar el placer. Entonces, mientras más sexo tenemos, más deseo hay. Eso es cierto. O sea, que el sexo hay que tenerlo. No es que hay que tenerlo obligado, pero sí hay que ponerse la meta de hacerlo, de no esperar a que a mí me surja el deseo de la nada, porque los deseos no siempre salen de la nada.
Claro está, los hombres tienen que poner su participación activa, colaboración, una conversación bonita, preparar un café en la mañana, un buen mensaje al mediodía. Preparar la víctima. Claro, llévame al entierro con cariño, ¿verdad? Sí, no me trate a palo, no me pregunten el día, que cosas que no tienen sentido. Pregúntame cómo estoy. ¿Cuántas veces ustedes le han preguntado a alguien cómo tú te sientes hoy? Normal, Normal, frecuencia. Eso no es cierto. Uno pregunta cómo tú estás. Ah. No cómo tú te sientes. Son dos preguntas diferentes. ¿Cómo tú te sientes? Te estoy preguntando, dime, ¿qué tú sientes? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Qué dolor te aqueja? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo estás? Entonces, ¿en qué sentido sería? Ay, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Seguimos. ¿Ya? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. La mentira más famosa. ¿Cómo te sientes hoy? Pero desde el contexto de cómo está. Porque mi mamá siempre nos dice, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneciste? Y lo tenemos como un cliché, pero dentro del contexto. Como una buena cultura familiar. Sí, como una buena cultura, pero no mirándolo desde la respuesta de que nos den el sentimiento. Sí, es afectivo, pero es tan igual como tú estás. No lo habíamos analizado, al menos yo en lo particular, no sé mis hermanos, en particular, de que exprese ese sentimiento, porque a veces tú automáticamente dices bien, aunque te esté llevando quien no te trajo. Es que no me preguntaste realmente. Exacto. Porque está bien que entonces me encanta Doctora, muchísimo esa respuesta. Educación sexual en las escuelas. ¿Es necesaria? ¿Sigue siendo un tabú? ¿Cómo vamos a cambiar entonces esa cultura que usted señala a una sexualidad agradable, a una sexualidad inteligente? La educación sexual es vida. Escuela con educación sexual va a ser una escuela que va a tener más estudiantes con éxito en la vida profesional y adulta. Lo que pasa es que aquí han distorsionado lo que es la sexualidad con la coitocracia. Si quitamos los genitales del juego, empezamos a hablar de una sexualidad positiva, adecuada para la edad. Dejamos de querer presionar a los demás, de hacerle entender, el embarazo, la ITS. No, es sexualidad desde el respeto, desde el autoconocimiento. Niños de básica que empiezan a hablar necesitan educación sexual, porque necesitan conocer sus genitales, porque necesitan aprender a decir, mis genitales no se tocan, los genitales de mis amigos yo no los toco, porque eso es prevención de abuso sexual. Si incluimos esas materias de autoconocimiento, materias de lo que es autogestión emocional, tendremos ciudadanos mucho más inteligentes emocionales, mucho más respetuosos y con una sexualidad mucho más positiva. Tendremos matrimonios mucho más fieles, matrimonios de mucho más éxito y podemos reducir la tasa de divorcio. ¿Por qué? Porque venimos educando y forjando individuos que ya se conocen, que saben cuáles son sus límites, que saben cuáles son sus deseos y cómo postergar el deseo sexual, como la educación sexual en la adolescencia. Un adolescente, más importante que enseñarle cómo usar un condón, es enseñarle a cómo disfrutar el logro obtenido en el tiempo. ¿Me voy a entender? Sí. Jaime, con todo lo que has expuesto aquí de manera magistral, encantadísimos, y yo sé que el que está ahí mirándonos detrás de esa pantalla tiene el mismo sentimiento que nosotros aquí. Tú has dejado claro que la sexualidad se puede disfrutar aún
después de los 60 años, 70 años. Mientras vida porque tenga el cuerpo. la sexualidad no solamente es el auto del coito. Mientras respires. Bueno, pues ahí está, señores, a autoexplorar. No hay límites. No hay límites. Aprende a disfrutar el cuerpo, aprende a disfrutar la piel, aprende a disfrutar tu cerebro, que es lo más importante. Cuida tu cerebro. Más que tú beber pastilla para una erección, más que buscar lubricante para una penetración, es cuidar tu cerebro. Tu órgano principal sexual es el cerebro. Si lo cuidas a él, tendrás sexualidad mientras tú respires. Porque hablando se disfruta el sexo. Ay, ni Francisco Alcántara, quisiera saber para consulta, además, dónde están ubicados, porque hay alguna pregunta que no pudo hacer o que no quiso hacer, no quiso llamar, pero para ya tener una consulta privada ya, ¿verdad? Más personalizada. Por Instagram nos pueden seguir a Salud Psicológica sin P, y nos pueden escribir directamente por WhatsApp o llamar directo al 849-205-6600. Estamos ubicados en Gascuet, calle Santiago, esquina Estrella Sadalá, Plaza Bambú. Ahí van a tener todo el servicio que ustedes no se imaginan. O sea, ahí no se va a recibir terapia solamente. Ahí se va a vivir una experiencia de crecimiento y calidad de servicio. Usted es un rey. Bueno, señores, ya ustedes saben. Encantados nosotros. Definitivamente. Ustedes ya saben. No, hay que ir preparado para allá, hay que seguir. Hay que ir para allá. Ahí ya tenemos todavía varias preguntas que faltan ahí. Pendiente, profesor. Pendiente todavía. Y continuando con la exquisita programación que hemos hecho el día de hoy para todos ustedes, continuando con una serie de entrevistas importantes, con figuras que nos privilegian en el día de hoy, con quien estamos conversando sobre diferentes temas. Ahora continuamos con los platos fuertes y permitimos que sea nuestro profesor, el gran maestro William Correa, quien nos presente a nuestra próxima invitada. Adelante, profesor. Profesor, eso, como usted señaló, es un plato fuerte. Vamos a hablar de una persona que están haciendo un trabajo increíble, encomiable. Y estamos hablando de la Fundación Drepano Don. Y para que nos hable de qué es esta fundación, qué labor realizan, tenemos a Maribel Pérez. Aquí, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias de verdad, agradecido por la invitación. Bueno, pues hablando de Drepano Don, Drepano Don es una fundación que tiene 7 años ya constituida. Drepano Don se encarga de mejorar la calidad de salud de los niños con anemia falciforme. No sé si saben qué es anemia falciforme. La anemia falciforme es una condición hereditaria que destruye los glóbulos rojos, haciendo crear en ellos una condición de salud muy mala durante toda su vida, teniendo crisis de dolor y haciendo eventualidades importantes donde lamentablemente se llega a morir. Claro, muchos niños. El año pasado nosotros perdimos 9 niños. Wow. Hemos entendido que es una condición que no tiene cura. No, absolutamente. No. Y creo que en algún momento recibimos a una persona, me parece de España, que no sé si trabaja conjuntamente con ustedes, y nos hablaba incluso de cómo ha ido aumentando esta enfermedad, y que habían casos muy específicamente en la región sur donde ha tenido ciertos aumentos. Sí, nosotros trabajamos a nivel nacional. Sí. Nosotros empezamos con 17 niños y tenemos 587. Eso es mucho. Dios. Es mucho. Y eso es lo que tenemos ya en nuestra plataforma, porque hay mucha gente en espera, porque no es asunto de cantidad, sino de lo que podemos brindarles realmente a las familias, y ni siquiera a las familias que tenemos podemos darle, sí, todo lo que ellos necesitan realmente. ¿Qué servicio brinda Drepano Don? Bueno, dentro de tantos servicios que brindamos un servicio personalizado, porque nuestro afán es estar con las familias, que son las que realmente nos necesitan, el apoyo, el día a día, las cosas que pasan en casa con nuestros niños, sobre todo con nuestros adolescentes. Nosotros brindamos el servicio de orientación, educación, ofreciendo foros, conversaciones personalizadas
organizadas con las familias efectivas. En caso, por ejemplo, a nosotros nos comunican las eventualidades que hay en casa con esos niños cuando le dan sus crisis y todo eso, como si fuéramos médicos. Lamentablemente no somos médicos, vivimos de nuestras experiencias, de lo que estamos viviendo con nuestros hijos en casa. Ok. Pero tiene un acompañamiento en ese sentido. No, tengo muchos hematólogos que sí, que me dan la mano, algunas referencias, cosas así, pero dentro de la fundación no. Perfecto, me refería precisamente a ese tipo de ayuda, hematólogos que siempre están ahí al lado de la fundación, dando su mano amiga y sus servicios. Sí. No sus servicios, sino su orientación. En este caso hay medicamentos específicos para el tratamiento, claro, para el acompañamiento, y algo muy importante, si estos medicamentos en cuanto a lo económico son costosos, entran tenemos un caso en esa línea de medicamentos de alto costo, que pudiese el gobierno también hacer una intervención e incluirlo en su planilla de medicamentos de alto costo. Cuéntanos sobre esto, porque pienso que es un tema muy importante. Sí, de suma importancia. Nuestros niños tienen medicamentos que son de por vida, como el ácido fólico, complejo B. Nuestros niños son medicados con antibióticos desde los 6 meses hasta los 5 años. También nuestros niños, cuando van ya haciendo muchas crisis, le ponen una quimioterapia oral que se llama hidrosurea. Que de alto costo. Es de alto costo, y hace 2 años nos lo facilitaba SENASA. Tú ibas al stand, solicitabas el medicamento, tu médico te llenaba el formulario, pero resulta que de 2 meses para acá, cuando las madres van al stand de SENASA, lo que le dicen es que el medicamento nos fue quitado, porque solamente va a estar para los pacientes que tienen cáncer, para nosotros no. Para pacientes con leucemia, por ejemplo. Pero un momentito, atención, portal de su mundo digital. Claro. Vamos, porque esto es una denuncia seria, es una denuncia muy importante. Estamos hablando de madres que tienen su niño con esta condición de falsemia, que necesitan un medicamento que se estaba brindando a través de estas boticas populares y que ahora se le está negando. Entonces, esto es serio. No es de las boticas populares. Tú ibas al stand directamente de SENASA, sí. Y ellos te aprobaban el medicamento por 3 meses. A los 3 meses tú volvías y solicitabas nuevamente y te autorizaban. De acuerdo. Eso te daba para suministrarle el medicamento por 3 meses al niño. Pero resulta que ellos ahora les dicen a las madres que ese medicamento solamente va a estar para los pacientes que tienen cáncer, porque la hidrosurea realmente es para personas que tienen cáncer. En nuestros niños lo que hace es que restablece sus células malas, sus células falciformes, las pone de manera diferente, hace crear en ellos hemoglobina fetal que le produce en su salud una mejoría, provocándole menos dolor, menos crisis de dolor. Entonces, si se lo quitan, lo que pasa es que ahora la gente, al no tener el medicamento, pues recurre a la fundación. Recurre porque es en el único lugar donde se entrega mensualmente el medicamento para los niños que están siendo apadrinados. Y ya luego, si mientras más padrino, pues se le va facilitando a los niños que no tienen los recursos para hacerlo. Pero si vienen todos, ya nosotros no contamos con esa ayuda que había. ¿Cuál es el costo de este medicamento promedio de 3 meses? Por este tratamiento de 3 meses. Bueno, la Durea cuesta 3.700 pesos mensuales. Y la hidrosurea cuesta 1.700 pesos. Pero ¿Son combinadas o...? Son las mismas, es lo mismo. Lo que sucede es que una de muy alto costo, que no alcanzamos, SENASA daba la cara. La cara, SENASA daba esa, el Estado daba esa, que nos fue quitada. Hay que ver por qué ya no lo da el Estado. ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros pensamos que es poca producción, no te sé decir. Está escaso, el medicamento está muy escaso. Nosotros lo comprábamos como fundación en el oncológico, pero en el oncológico tampoco hay. Y ahora lo compramos en otro laboratorio. Preocupante. Mira, esto afecta a los niños falsémicos, que no haya en el peor disponibilidad.
Y también afecta a las personas en el peor de los con casos, lupus, con cáncer. En el peor de los casos, partiendo del medicamento de los 3.000 y tantos pesos, digamos 3.500 pesos promedios, con una fundación que tiene 500 niños. 587. Unos 500. Entonces, una suma rápida. Usted multiplica esos 3.500 por 500 niños. Estamos hablando de 1.750.000 pesos mensuales. Que eso es chele para el Estado. Y escuchar a Maribel diciendo que las madres van a cenar sin que hoy no se les esté dando este medicamento para niños que lo necesitan, para mí eso es una barbarie. Y que produce pena. Y que hace que uno hable aquí acojonado, sosteniendo las lágrimas para no llorar, porque esto llora ante la presencia de Dios. Sí. Esto hace que nos convertamos en un estado indolente. Claro. Maribel, Dios. Yo realmente felicito la gran labor que realiza. Realmente desconocía esta importancia que tiene la fundación que presides. Te felicito. Y ya que José preguntó y domina el tema de la cantidad de niños que ustedes asisten, que entiendo que asisten a los niños y a la familia, un acompañamiento emocional, humano y también de recursos, ¿el gobierno le ayuda con algún subsidio? Ustedes como fundación que entran dentro del capítulo de la ONG. Y yo también pregunto, Maribel, en estos 7 años que tiene la fundación, ¿a cuánta familia ha impactado? ¿Y cómo son 3? ¿Cómo logra Maribel encabezar ese tesón y poder solventar en materia económica la ayuda a 500 y tantos niños? ¿Cómo lo haces? Bueno, la primera pregunta sobre la subvención del Estado. Tuvimos por 2 años la subvención del Estado. En el primer año, en el 2020, nos daban 20.000 pesos mensuales. Y en el próximo año nos daban 16.000 pesos mensuales. Siguen bajando. En este año, lamentablemente, no quisimos hacerlo porque eso a nosotros no nos sirve de nada. Para realmente. Nada. Es un 16. Eso no nos sirve a nosotros de nada. Porque si 1.700.000. Sí, nosotros proveemos a esos niños de ese medicamento que cuesta eso, nadie está pensando en la quimioterapia de su sangre, que es cada 21 días. Y la pinta de sangre cuesta 6.000 y 7.000 pesos, dependiendo del tipo de sangre que es. A esto se le suma la alimentación, que debe ser una alimentación exclusiva para ese niño. Claro. A esto se le suma que mamá no puede trabajar, que es solamente papá. Y la mayoría de los padres son chiriperos y tienen trabajos informales. A esto se le suma las eventualidades que se van dando durante el mes en crisis de otro tipo que le da a nuestros niños, que le da mucha neumonía. A esto se le suma la escuela y los gastos de la escuela. Y a esto se le va sumando muchísimas cosas más que son importantes para una familia. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las familias también no son familias convencionales, porque papá se retira de casa cuando el niño comienza a hacer muchas crisis, dejando a mamita sola. Y ella con eso no puede trabajar, porque si ella tiene que mantener los niños, si ella tiene que ayudar a los niños, si ella tiene que estar metida en un hospital, papá no está y está sola. Que mamá necesita hasta un acompañamiento totalmente, y un aporte totalmente. Económico. Hay madres que nos llaman que solamente quiere que la escuchen, que quieren que la escuche a alguien, desahogarse y llorar. Eso es en cuanto a esa pregunta. Creo que te contesté 2. Sí. La próxima pregunta fue... ¿Cómo entonces te solventas? Si no recibes un subsidio del Estado, ¿cómo se Gracias a Dios, nosotros tenemos un programa que se llama Apadríname, que es nuestra columna vertebral, lo más hermoso que tiene Drepanodón. Son personas que se suman a nuestra causa con el corazón. Apadrinando un niño por 500 pesos mensuales, tú logras hacer que ese niño comience ese tratamiento de quimioterapia. 500 pesos mensuales. Ay, Dios mío. Pero señores, no es que diga que 829-463, ¿verdad? Dígame el número, Maribel. 403-6797. Sí. 829-403-6797. Yo quiero que hoy, de esos televidentes que están allí en Controlando la Mañana,
que yo sé que tienen un gran corazón, empecemos a llamar y a padrinar 1 o 2 niños. Señores, son 500 pesos mensuales. 500 pesitos. Y eso le puede cambiar la vida a un niño. Miren, esta fundación tiene ya más de 500 niños que está ayudando. Usted puede ayudar a que lleguemos a esta fundación a ayudar a 1000 niños. Vamos a hacerlo. Llame a Padrina 1. Vamos a empezar apadrinándolo. Vamos a hacer lo posible por llevarlo a 1000. ¿De acuerdo? Claro. Ahí tienen el número telefónico. Denle también las redes sociales. Todas nuestras redes sociales con el nombre de Drepanodon. Todas. Drepanodon, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todo con el mismo nombre, Drepanodon. ¿Y dónde está ubicada Maribel Drepanodon? Bueno, pues nosotros estamos entre San Isidro y San Luis. Estamos ahí en un rinconcito cerca de la casa porque nosotros no podemos invertir en alquileres ya es mucho lo que ustedes Nosotros hacen. tenemos ahí un espacio donde sirve como acopio, donde las familias van a retirar sus medicamentos y alimentos. Una cosa muy importante que no puede faltar, es verdad que no tenemos la ayuda efectiva y auténtica del Estado, pero sí tenemos ya 4 años que el Plan Social nos provee de 250 raciones de alimentos que son repartidas a las familias mensualmente. Muy bien, por el Plan Social, excelente. Si tienen 4 años ya la tienen. ¿Cuántas raciones están recibiendo el Plan Social? 250, que deben ser aumentadas. Eso va a aumentar 500, no se preocupe. Sí, desde aquí de una mañana ella es fija con nosotros, la directora del Plan Social. Sí, doña Yadira, excelente. Que una excelente, un ser humano maravilloso. Excelente. Yadira, a 500 vamos a llevar eso, que lo merecen la gente de Drepanodon, definitivamente. Maribel, te felicitamos por esta gran labor. Este espacio realmente está abierto para ustedes. Y nada, nos vamos ahora a una brevísima pausa, pero bueno, me dicen que tenemos un boletín informativo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el boletín y luego vamos a la pausa. Vamos a pasar con Stephanie Soto, que tiene preparado un avance informativo para nosotros. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, chicos. Pues les cuento que la Dirección General de Contrataciones Públicas halló ciertas irregularidades en el programa Bachilleres Bilingües. Vanessa Valdés nos amplía. Muchísimas gracias, así es. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas informó que encontró diversas irregularidades justamente en la institución que me encuentro presente, la cual es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio, donde en el programa de bachilleres bilingües se encontró esta irregularidad con más de 598 millones de pesos. Nosotros estamos aquí principalmente en la sede, tratamos de hablar con el director de la institución y lamentablemente al equipo de Noticias Su Mundo se le impidió hablar por el momento con el director de esta institución porque se encuentra, según nos informa su asistente, en una reunión. Francisco Ramírez, vamos a esperar que Francisco Ramírez, director de la institución, nos hable previamente más adelante respecto a estas irregularidades en este programa que han salido a relucir. Otro escándalo, lamentablemente, más de las instituciones gubernamentales. Nosotros ampliaremos estas y otras informaciones de forma ampliada. Mientras, retorno con ustedes. Muchas gracias, Vanessa. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar esas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Stephanie. Y preocupante, otro escándalo. Pero bueno, vamos aquí a pasar a un aviso importante que tiene Maribel como presidenta de Drepanodon. Drepanodon, Dios mío. Vamos, Maribel. Gracias. Simplemente quería decir algo cortito, de invitar a las escuelas. Estamos dando charlas de orientación para maestros y estudiantes, para que ellos puedan conocer la condición y tratar de tener un comportamiento diferente con nuestros niños que están sufriendo bastante en las escuelas porque están sufriendo de mucho bullying. La idea es lograr educarlos en cuanto a la condición y que sepan que nuestros niños también necesitan de ellos. Muchas gracias. No, usted, Maribel, este espacio es suyo. Tiene que volver aquí, Maribel, porque tenemos que ver cómo ha aumentado la cantidad de personas que han apadrinado a un niño en Drepanodon y saber que usted también nos confirme que la directora del Plan Social aumentó
a 500 raciones la ayuda que ofrece. Muchísimas gracias. La institución. Muy bien. Gracias. Y vamos ahora a pasar una entrevista. Pero un plato ¿ustedes? fuerte, bella. Sí. No, vamos a hablar. Ustedes cuando van a un trabajo que le dicen, lléneme esta hojita y le dan ese examencito que tú dices, ok, y te dan con la de mito diciéndote que no, ahí no hay preguntas correctas, Buenas. no hay preguntas correctas ni incorrectas, solamente queremos evaluarte un poco, pero te queman, profesor, al final del día. Entonces no la tan incorrecta, entonces Hay que saber cómo uno responde ahí. entonces tiene que tener mucho cuidado y para eso traemos una experta de la psicología organizacional, ¿verdad que sí? Así Estamos es. hablando de nada más y nada menos de que la hermosa, talentosa y sobre todo gran profesional de la psicología, Naderet Abud. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación a todos. Un placer. Primeramente vamos a preguntarte ahí directo, ¿qué es la psicología organizacional? Sí, la psicología organizacional estudia la conducta del ser humano dentro de las organizaciones o el trabajo. Básicamente lo que busca es ver de manera predictiva cómo una persona puede adaptarse a un ambiente laboral en específico. Y el psicólogo, igual que tal vez hiciera su rol un terapeuta, pues guía a ese colaborador a la adaptación y eventualmente a dar los resultados que la empresa espera. Interesante. Te iba a preguntar con qué se comía la psicología organizacional, ¿verdad? Fue importante. Pero ya psicología ahí organizacional. aterrizaste ahí. Pero ya sí uno va ahí comprendiendo. ¿Qué tan importante es la psicología organizacional? A propósito de que tenemos tantos jóvenes emprendedores creando sus empresas y demás, pero a veces a muchos se les escapa esta partecita y posiblemente contratan personal que posiblemente tras un test que se le haga con el tema de la psicología organizacional pudieron en algún momento prever situaciones que se le dieron más adelante por no recurrir a esto. La importancia de la misma para las empresas y para las organizaciones. Sí, fíjate, nosotros somos seres humanos que estamos dentro de una empresa. Antes de uno llegar al trabajo, uno ya viene con una historia, viene inclusive con temas desde su hogar. Entonces, esto influye mucho en el desempeño. Ninguna empresa quiere tener a una persona conflictiva dentro de sus predios, por eso la gente trata de seleccionar no solamente al candidato idóneo, sino también a la persona que pueda brindar resultados. El psicólogo sirve para ser ese ente mediador entre lo que la empresa quiere conseguir versus lo que él a través de su trabajo y la remuneración obviamente que está vinculado va a ofrecerle. Naderet, algo que utilizamos mucho en las empresas y en la gestión pública y también en la gestión privada es el tema de un término de clima organizacional y de salario emocional. ¿Tú pudieras establecernos la diferencia entre ambas cosas? Claro que sí. Mira, el clima organizacional es un conjunto de elementos que tratan de mantener en equilibrio el ambiente de trabajo. El clima organizacional lo compone obviamente su gente, las acciones que realiza Recursos Humanos o el Departamento de Gestión Humana, como ahora se ve, ¿verdad? Gestión del talento, en pro de mantener el equilibrio vida-trabajo. Es decir, los beneficios que se le ofrece al empleado, las acciones de motivación, las acciones de desempeño, etcétera. Entonces, cuando decimos que una empresa tiene un clima saludable, quiere decir que las estrategias que el Departamento de Recursos Humanos está implementando están equilibradas de acuerdo a el ambiente o al personal que tienen. Muy bien. Y escuchándote me llegan varias preguntas que te quiero hacer. Naderet, cuando se está reclutando un personal en una empresa, pasa por una serie de pruebas, que muchas de ellas no son técnicas de la especialidad o de la profesión que la persona ejerce. Son pruebas como de patrones conductuales, con muchos casos hipotéticos. Hay una por ahí que tiene S16, no sé si estoy correcta. Hay otra prueba que te ponen a darle secuencia importante, secuencia de importancia de unos cuadros de colores. Lo que yo quiero preguntarte con esto, que soy desconocedora de estos patrones psicológicos, es que si estas pruebas son asertivas y si son determinantes a la hora de ustedes seleccionar a una persona para ocupar un puesto de gerencia, por ejemplo.
Claro que sí, estos se llaman pruebas psicométricas o test predictivos. En el caso de la primera que mencionabas, se llama 16FP, es una de las más utilizadas, diría que básicas, del perfil psicométrico, y busca precisamente evaluar el perfil de la personalidad del individuo, o sea, qué tan adaptable puede ser esa persona para ese ambiente laboral. Recuerda que no es lo mismo tú decir voy a inducir a un personal a una fábrica de vidrio, por ejemplo, a tú decir voy a inducir a un personal a un banco. Los perfiles son totalmente diferentes. Entonces, esas pruebas te sirven para eso, para ver de manera predictiva qué tan adaptable puede ser. En el caso de los cuadros, secuencias, colores, numéricas, puede tratar mucho de la habilidad para el puesto. Es decir, si tú vas a ser cajero bancario, por ejemplo, tú necesitas tener habilidad numérica para gestionar sumas, deducciones, etcétera, de forma rápida, mental, porque tú no vas a estar todo el tiempo con una calculadora al lado. Entonces, esta herramienta le sirve al psicólogo o al gerente de recursos humanos, que sabemos que muchas veces no es necesariamente psicólogo, para ver que la persona que está reclutando realmente puede cumplir con lo que el puesto está requiriendo. ¿Y qué pasa con esas personas que se ponen nerviosas al momento de hacer una evaluación? ¿No pudiese esto afectarle teniendo aún las calidades para la posición? Claro que sí, pero las pruebas siempre tienen un margen de error. Dependiendo la prueba, tienen diferentes márgenes y también un margen de invalidación. Es decir, si tú llenas las respuestas siempre en la media, se te invalida la prueba. Muchas veces hay personas que dicen, le voy a llenar todo tal vez, o es posible, y están cometiendo el error de invalidar la prueba, porque al final lo que quieren es que tú seas bastante honesto. Ya personas que tienen mucha experiencia con el área de las pruebas psicométricas, pues manejan muchísimo el control de qué responder y qué no, pero casi siempre cuando... O sea que se pueden manejar las pruebas. Se puede manipular, pero también es importante que sepan que el reclutador con experiencia tiene la habilidad de detectar cuando se manipula una prueba. Psicólogo. Naderet, para ese público, por ejemplo, hablábamos y planteaba el profesor William el tema de esa persona que se pone nerviosa. Entonces, quisiera que te atrevas para ese público que no está viendo, dar algún que otro tips o alguna advertencia, no para que la gente diga, bueno, yo soy nervioso, yo no voy a aplicar, sino para que la gente previamente trabaje eso, que sabe que se toma en consideración a la hora de ir a una prueba. Bueno, soy una persona con conflictos en la familia, tengo que trabajar esto. Para cuando llegue allí, no mentir, sino haber superado el tema de la casa, el conflicto que, por los conflictos que tenga, entonces puede ser dañino para mi empresa. Danos algunos tips que se lo merece nuestro público. Pregunta, por eso es el profesor aquí. Claro, mira, el tip más importante que te puedo dar es ser tú mismo, pero sin olvidarte de que nosotros estamos en un casting cuando vamos a un trabajo. Tenemos que demostrar nuestras habilidades en un corto tiempo. Entonces, tenemos que ser honestos, pero no excesivamente directos. Es decir, yo voy a ser honesta con mi prueba, pero voy a aprovechar esos minutos de tiempo que nos brindó el reclutador para dar la mejor versión de mí. Si yo tengo un conflicto, no es que yo lo voy a ocultar, pero es que yo tengo que tratar de proyectar eso de la mejor manera posible. Si yo sé que yo tengo temas del manejo del tiempo, yo no puedo decir al entrevistador de que yo soy un desorganizado. No, yo puedo decir de manera proyectiva y mejorada de que yo estoy trabajando utilizando una agenda para gestionar las tareas que tengo pendientes y cumplir con todas en el orden de prioridad y urgencia. Ay, suena tan lindo. Suena lindo. Tú no estás diciendo que tú eres desorganizado o que tú eres impuntual. Tú estás diciendo que es una área a mejorar y que ya tú estás trabajando en ello. Porque al final de cuentas, no podemos olvidar que somos seres humanos y no somos perfectos. Y cuando vamos a una empresa, al final de cuentas, todo el que va a estar trabajando con nosotros se va a dar cuenta que somos realmente nosotros y que lo que yo traté de aparentar en esa entrevista va a salir a relucir en algún momento de la relación laboral. Muy bien. Excelente, Naderet. Excelente, Naderet. Entonces, mira, otro tip que yo quiero que tú nos compartas es sobre cuando las personas le preguntan cuál es tu debilidad y a veces la persona no lo sabe, ¿cómo aborda eso? Y esta es una pregunta que es muy frecuente. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué no eres bueno? ¿Cuál sería la respuesta correcta o evasiva para este momento? Va muy de la mano con lo que acabo de responder.
El reclutador no espera que tú le digas simplemente tu debilidad. Quiere saber cómo tú estás superando esa debilidad. Si, por ejemplo, mi debilidad es que yo tengo temor a hablar en público, pues entonces yo le comento, bueno, en ocasiones anteriores yo tenía un tema de que se me imposibilitaba hablar frente a grandes personas, pero el mes pasado me inscribí en un curso de locución donde me están tratando el tema de la exposición, maestrías de ceremonia, locución, por ejemplo, y ahí yo estoy tratando de contrarrestar ese nervio. Entonces él va a decir, ok, si esta persona llega a un puesto gerencial, está de cara a una presentación delante de unos ejecutivos, yo sé que ya él tiene un background de un curso de locución, que algo de ese curso le quedó, y su temor a estar expuesto en el público, pues se ha visto mermado o lo ha superado. No, excelente, señores. No hay desperdicio. Nada, quien quiera tu servicio o tu colaboración, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden comunicarse contigo, por favor? Sí, pueden seguirme a través de la plataforma de Instagram. Mi usuario es n.abud. También tengo un canal de YouTube donde comparto información valiosa de relación laboral, youtube.com/nadereabud, y también mi correo personal, nadereabud@gmail.com. Señores, no vayan a una entrevista sin antes ver los videos de Naderet. Y que no digan que saben todo, porque hay gente que le pregunta, ¿usted sabe hacer eso? Y lo saben todo. Y empiezan, y de ahí cogen para YouTube y para su casa a aprenderlo. Aquí hay gente creativa, profesor. Usted sabe que hay gente creativa. No hay tiempo para más. Sí, la invitación es que ustedes mañana nos acompañen de 10 a 12 del mediodía en este su espacio, Controlando la Mañana. Yo sé de todo. Óigame, profesor, hay problema. No sé de nada. Su Mundo TV.